personales de los concursantes y en términos de la fracción primera del artículo 25 de la ley, por ser información confidencial. Por lo tanto, se revoca la clasificación del sujeto obligado y se le ordena que a través de su comité de información emite un nuevo acuerdo de clasificación, pero con la fundamentación en el artículo 25, fracción primera. Sería cuanto, presidente. Gracias, comisionada. ¿Algún comentario? Comisionado Monterrey. Sí, muchas gracias. Con la venia del Pleno, quisiera hacer un reconocimiento a la ponencia y a la comisionada ponente por la elaboración del proyecto. Es un proyecto amplio, exhaustivo y francamente, bueno, sí que pero finamente elaborado, por lo siguiente. Si bien es cierto que el sujeto obligado en primera instancia cita o amarra, digamos, la clasificación a través de su comité de información a la fracción quinta del artículo 20, invocando que por otra norma la información es clasificada como tal, la detección de la ponencia, el análisis, es absolutamente correcto y no podría estar más de acuerdo en el sentido de interpretar que, si bien es cierto el artículo 24, me parece, el reglamento de méritos, exactamente, del Estado de México, que es a través del cual se norma la emisión de estas preseas de la presea del Estado de México, señala la secrecía de la votación por parte del jurado. Esta secrecía en la votación es precisamente eso, no significa que la información como tal sea clasificada como reservada, sino el acto de votación respecto de los nominados para ser galardonados con la presea de referencia. Sin embargo, por supuesto que esta información, no solo, como lo ha dicho la ponencia en el proyecto y en la exposición, no solo no abona en ningún sentido a la materia de transparencia, sino pudiera transgreder la esfera privada, el ámbito íntimo de algunas personas, sobre todo porque hasta donde se tiene conocimiento, entre otras muchas cosas y los razonamientos expuestos en el proyecto, muchos de estos nominados, por así decirlo, a ser galardonados con la presea del Estado de México, ni siquiera lo solicitan de motu propio, ¿no? Son inscritos por terceras personas o elegidos por otras circunstancias. Entonces, el hecho de dar a conocer, cuando uno, digamos, poniéndose en el lugar de alguno de estos personajes, uno ni siquiera tiene el interés de ser tomado en cuenta para este tema, pero además resulta que no es ganador, pudiera formalizar una transgresión a la vida íntima de las personas. Entonces, un reconocimiento muy formal y muy sentido a la ponencia por la elaboración del proyecto, y solo una respetuosísima sugerencia, y para efecto solo de enriquecer el proyecto, si es que se aceptara. Existen algunos precedentes a nivel federal sobre este tipo de temas. Por ahí la ponencia de su servidor cuenta con algunos precedentes que pudieran solamente enriquecer. Solemos en ocasiones en los proyectos incorporar algunos precedentes, ya sea a nivel federal, de la Suprema Corte, etcétera. Si la ponencia así lo quisiera, yo con todo gusto le transmitiría algunos precedentes, solo para efectos del enriquecimiento del proyecto, pero reiteraría yo el reconocimiento. Gracias, señor comisionado. Tiene el uso de la palabra el señor comisionado Federico Guzmán. Sí, particularmente sumarme a lo que acaba de comentar el comisionado Monterrey. Me parece que el proyecto es abordado con mucha oportunidad y creo que cumple además con un principio de exhaustividad. Primeramente porque se desclasifica, por un lado, una invocación que hace el sujeto obligado respecto a la fracción 2 del artículo 25, por considerar que por disposición legal se encuentra reservada, es confidencial la información, tema al que me referiré un poco más tarde, que creo que es un tema que hay que destacar.
y a pesar de que en el informe justificado pareciera aludir ahí de repente una cuestión de datos personales y afectación de la vida privada, lo cierto es que la invocación que hace el sujeto obligado es en relación a la fracción 2 del artículo 25. Entonces, me parece que la manera en que aquí se desclasifica la información por parte de la ponencia está bien abordado. Y yo creo que este tema hay que destacarlo primero antes que el tema de la clasificación, como lo acaba de decir el comisionado Monterrey. Yo quisiera mi intervención dividirla en dos temas. El primero, el tema de la desclasificación, y el segundo, el tema de la clasificación, que de manera oficiosa le impone la ley a este instituto. ¿Por qué? Porque el sujeto obligado señala que no entrega la información porque de conformidad con el reglamento, este reglamento, su nombre, perdón, se me fue, mérito ciudadano, es información de carácter clasificada. Aunque habla de reservada, el tema es confidencial, ahí hay un equívoco respecto a los conceptos entre reserva y confidencial, pero bueno, es clasificada desde la perspectiva del sujeto obligado por por disposición legal. Y esto hay que destacarlo porque debe ser ya criterio de este instituto. Ya algunas ocasiones el comisionado Domínguez, yo no lo he hecho porque no me ha tocado una de estas resoluciones, pero sí es un criterio que yo por lo pronto he mantenido como un referente inclusive del propio IFAI. El comisionado Domínguez ya lo he hecho valer en algunas ocasiones en algunas de sus resoluciones, solamente a la luz de ya sea para confirmar o revocar la clasificación, pero que debe quedar claro que cuando se invoca la fracción 2 del artículo 25 por disposición legal, precisamente la confidencialidad, la secrecía, el sigilo, tiene que estar consignado en una ley. O sea, ley, no una norma oficial, no en una circular, no en un reglamento. Y entendemos por ley precisamente aquella que tiene, por ejemplo, en el caso federal, nacimiento en el artículo 72. ¿No? O en el caso particular del Estado de México, conforme les pone la propia Constitución local. ¿Qué significa? Que hay una coparticipación entre el Ejecutivo y el Legislativo en la conformación de la norma, a través de las etapas de creación de la ley, iniciativa, discusión, aprobación, promulgación y vigencia. Y ese tema, perdón, no es rollo, pero yo creo que no hay que demeritar esta situación porque hay que establecerlo como criterio. ¿Por qué tiene que ser por ley? Porque lo que invoca el sujeto obligado es un reglamento, quiere decir que tiene una jerarquía menor a la ley. ¿Y por qué es importante establecer este criterio? Eso lo puso el legislador cuando dijo disposiciones legales. ¿Por qué quiso poner disposiciones legales? Es decir, carácter de ley. Precisamente para evitar la discrecionalidad del sujeto obligado, para darle la vuelta a la excepcionalidad de las reservas, porque sin duda el camino es más largo y más sinuoso para la creación de leyes que puedan imponer una reserva o una confidencialidad o sigilo de alguna materia. En cambio, a través de un reglamento, una circular, un acuerdo, pues siempre estará la tentación perversa, ¿no?, de que a través de estas disposiciones de menor jerarquía alguien diga, pues por el reglamento es confidencial y clasifico, o a través de una norma oficial. Ya el propio IFAI ha resuelto que ni siquiera en tratándose de normas oficiales, o en el caso de estatutos que rigen a organismos internacionales, no tiene el carácter de ley de conformidad con el 72 y el 133 de la Constitución Política, donde hay una corresponsabilidad en el ámbito legislativo en el ámbito de creación de la ley, de legislativo y ejecutivo. Por lo tanto, yo creo que es el primer punto que tendremos que considerar ya como criterio, para que aquí las ponencias, junto con sus proyectistas, les quede claro que esta disposición tiene que ver con una cuestión de jerarquía de la norma, es decir, tiene que ser ley necesariamente para la invocación del artículo 25, fracción 2. Entonces yo lo tomaría nada más, creo que ahí ya hay precedentes, y este puede ser uno de los criterios que podamos emitir el día de mañana en relación al 25, fracción 2, ya para establecerlo como criterio. La otra es precisamente, como bien lo señaló la comisionada ponente, y por eso me pronuncio a favor del proyecto, es el tema que de manera oficiosa revisa el tema de la confidencialidad, lo cual es abordado de manera adecuada. ¿Por qué? Porque la normatividad se dice que son reconocimientos públicos que otorga el Estado
presea Estado de México que se crea en favor de los mexiquenses en las modalidades y denominaciones siguientes, y menciona en ciencias, artes, pedagogía, deporte, y dice: